Será mejor. ¿Mejor en qué? Porque esa es la pregunta. ¿Mejor en qué? Económicamente, de salud, ¿ya? Porque a veces las expectativas que nosotros tenemos son solamente temporales y no eternas. Y yo creo que el Señor quiere, así como nos usó este año, nos quiere seguir usando el próximo año, más. Porque entre más se acerque su venida, entonces más necesitamos nosotros de ser instrumentos en las manos de Dios. Así que de pronto esos buenos propósitos que uno hace cada año, deberíamos enfocarlos en lo eterno, porque lo que podemos tener ahora se puede acabar así, ¿ya? De rápido, así de rápido se puede ir. Todo lo que yo y usted a lo mejor podamos pensar que nos da seguridad, pero lo que no se va a acabar y lo que no se va a quitar nunca es lo que nosotros tenemos y hacemos por Cristo, lo que tenemos de Él y lo que hacemos para Él. Lo demás viene y va, y eso es algo que tenemos que aprender a vivir con eso, con la ayuda del Señor, teniendo contentamiento con lo que tenemos, agradecer al Señor. Entonces Él puede decir, bueno, este año se está acabando y vea todo lo que perdí. ¿Perdió en qué? Porque si lo que usted está enfocado es en lo que es el aquí y el ahora, y no en su vida espiritual, el perder realmente es su vida espiritual. Ahí realmente usted está perdiendo. Ahí realmente usted va hacia atrás. No importa lo que podamos lograr en lo material. No importa lo sano que podamos estar. Si vamos hacia atrás en nuestra vida espiritual, estamos perdiendo. No avanzando. No avanzando. Entonces, nuestra prioridad debe ser esa. En lo que viene para nosotros siempre es más y mejor en Cristo. En Cristo. Si todo lo que yo logro no es en Cristo Jesús, eso se va a ir así de rápido. Así de rápido. Ahora, si tiene su Biblia, vamos a continuar en Primera de Juan. Nuestro estudio a través del libro de Juan, a través del Nuevo Testamento. Capítulo 3, versículo 7 en adelante vamos a comenzar en esta mañana, en el capítulo 3, versículo 7. Ya entramos en este tema de la razón por la que el Señor Jesús vino aquí, y yo creo que, como les dije la semana pasada, tiene bastante que ver y muy, yo creo, un tema en el que hoy día se ha perdido la perspectiva, sobre todo ahora que estamos cerca de Navidad. Ya, porque toda la gente comienza a vivir y usted comienza a darse cuenta que hay mucha gente hoy día que por más que tenga siempre va a estar frustrado. No importa lo que pueda tener, siempre va a querer algo más, o que no logró esto, o no logró aquello. Y usted ve en la calle cómo está la gente, los que andan en carro, que el parqueo, que esto, que lo otro. O sea, de noche de paz y de amor, nada. ¿Ya? Del verdadero regalo que el Señor nos ha dado, nada. Y no hablo de la gente que no tiene a Cristo, porque no podemos esperar eso de ellos. Yo hablo acerca de los cristianos, que han perdido totalmente el propósito de esto, el verdadero sentido de estos tiempos, de estas temporadas en las que estamos viviendo hoy, del verdadero regalo que Dios nos dio, que realmente debe mostrar en nuestra vida que hay paz, que hay gozo, ¿ya? Que hay amor, independientemente de las circunstancias. Y esto es lo que Juan está hablando aquí, el propósito por el cual Él vino, el Señor. Para que pudiéramos entender. Si realmente queremos reconocer y entender el propósito de la Navidad, tenemos que entender el propósito del por qué Él vino a nacer en un pesebre. La semana pasada, fíjense ahí, estuvimos mirando en los versículos del capítulo 3, los versículos del 4 al 6, acerca de que el Señor vino
Una de las razones fue a quitar nuestros pecados. Hoy día vamos a mirar versículos del 7 al 12, la razón segunda por qué Él vino, que es a deshacer, a destruir la obra del diablo. Entonces, si no entendemos que Él vino a quitar y a deshacer, nuestra Navidad va a ser una Navidad bastante frustrada. ¿Por qué? Porque obviamente no estamos entendiendo el propósito de esto, por el cual el Señor vino a este mundo. Si no lo entendemos, vamos a mirar que Satanás nos va a engañar fácilmente y vamos a perder la perspectiva. Fíjense, vamos a leer versículos 7 hasta el 12 de 1 Juan 3. Hijitos, nadie os engañe. O sea, una de las cosas que hoy día vemos es esa, el engaño. Yo creo que una de las evidencias de que estamos cada día más cerca de la venida del Señor es que dentro de la iglesia se ha levantado apostasía como nunca antes. La apostasía no es fuera de la iglesia, la apostasía es dentro de la iglesia. El engaño que se ha levantado, falsos maestros, falsas enseñanzas, falsas iglesias, y sigue, y sigue, y sigue. Y nosotros pensamos que estamos todavía, que tenemos mucho tiempo por delante. Por eso dice, nadie os engañe. Falsos cristianos, con ideas, creyendo de que son cristianos y no lo son. Mantienen su práctica pecaminosa, y Juan va a ser demasiado claro hoy día en esto. Y no es algo que uno diga, es que ustedes son muy legalistas. No, es que lee la Biblia. Es leer la Biblia y ver lo que el Señor dice. Después cada uno sacará sus propias conclusiones. Entonces Juan dice que nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Punto. Pero luego dice, el que practica el pecado es del diablo. Punto. Practica. Vive practicando el pecado. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Esta es la razón. Para deshacer las obras del diablo, que practica el pecado, que vive en pecado. Para deshacer esa obra es lo que Él vino. Porque Satanás es el que peca desde el principio. Él es el autor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y vea, va a ir relacionando. Y usted y yo vamos a poder examinarnos y ver si estamos en qué lado de la balanza. Hay dos, hijos de Dios o hijos del diablo. Es lo que dice Juan, es lo que dice la Biblia. No va a encontrar ninguna parte en donde usted encuentre algo diferente, porque la Biblia no se contradice. No se contradice. Entonces Juan dice aquí que todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Usted tiene el Espíritu Santo y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahí hay una gran diferencia. Somos nacidos de Dios. Y esa naturaleza está en nosotros ahora. Y vamos a mirar eso. Pero dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí está. ¿Serán algunos hijos de Dios y otros hijos del diablo? Bueno, la Biblia dice que sí. Y no necesariamente son los endemoniados. Porque siempre, ese tiene un demonio. No, no necesita tener un demonio para ser un hijo del diablo. ¿Ya? Sino que necesita sencillamente vivir el estilo del mundo, practicar el pecado, y se va a asociar a eso. ¿Será que a lo mejor este o aquel? No, aquí el Señor dice, si usted nace de Dios, usted es un hijo de Dios. Si usted practica el pecado, examínese entonces, porque entonces es un hijo del diablo. Es lo que el apóstol Juan está diciendo aquí. Ahora, note la urgencia. Juan está escribiendo esto cuando le queda poco tiempo. Ya es un anciano. Y les exhorta a estos hermanos. Entonces, dice, los hijos del diablo, dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Fuerte. ¿Se da cuenta? Por eso a veces, yo no sé qué tipo de cristianismo estamos pensando que debemos vivir.
El cristianismo es algo totalmente radical. Y ellos lo vivían y no eran como, wow, qué increíble. Era lo que se espera de un cristiano. Eso es lo que se espera de un cristiano, que marque totalmente una diferencia. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y aquí hay un personaje que lo personifica muy bien a quien se cree cristiano y en realidad no lo es. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y vamos a ver que Caín representa a muchas personas que van a las iglesias hoy día. Muchos que tienen apariencia de religiosidad, de adorar, cuando en realidad no lo son. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces fíjese, Juan dice aquí que primero que todo que tenemos que tener en cuenta esto, que nadie nos engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. O sea, hay mucha gente engañada por esta razón. Está pensando aquí. Y están confiando en algo que no les da esperanza. Yo hago esto, voy aquí, entrego un tratado, hago aquello, y pienso que eso es lo que me da a mí seguridad. No, es la obra de Cristo. Es en Él. Es la obra de Cristo Jesús. Es lo que Él hizo, en la obra terminada que Él hizo. Hay algunos que confían, bueno, voy a esta iglesia y enseñan sana doctrina, pero la iglesia no te salva. No te salva. Hay otros que dicen, a mí me bautizaron cuando chiquito. No, el bautismo no nos salva, ni chiquito ni grande. Muchos van a llegar en ese día y van a decir esto al Señor. Señor, Señor. Muchos van a llegar ahí. Y Jesús dijo, no todo el que viene y me dice a mí, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y fíjate, estas personas están pensando de qué son. Y Juan les dice, no se engañen, examínense, para que no escuchen estas terribles palabras que van a escuchar a estas personas. No os conozco. Apártense de mí. Va a ser terrible. Entonces primero usted debe preguntarse, ¿en quién ha puesto su esperanza para entrar en el reino de los cielos? ¿Tu justicia, tu buenas obras, tu caridad? Si es en eso, entonces tengo que decirte que no vas a entrar al reino de los cielos. Porque es a través de Cristo Jesús. Todo lo demás es el resultado de lo otro. No es para lograr lo otro. No es para lograr entrar al reino de Dios. Yo voy ahí. Y confío en la justicia que Dios ha imputado a mi vida a través de Cristo Jesús. Al creer en la obra que Él hizo en la cruz. Al creer todo lo que Él hizo por mí. Yo lo recibo por fe. Y como yo lo amo, mi obediencia va a ser absoluta a Dios. ¿Y va a resultar en qué? En obras. Tú no puedes obedecer si no amas. Y si no entiendes realmente por qué tienes que amar, entonces va a ser más difícil. Él ya lo hizo todo por nosotros. Todo por nosotros. Entonces, Juan dice, tengan en cuenta esto. No se dejen engañar. Y ve aquí, es más preciso aún en el versículo 8. El que practica el pecado. Otra vez la idea aquí es el que persiste en cometer pecado. El que vive en este hábito de pecar constantemente. Juan dice, es del diablo. Es lo que dice. ¿Por qué? Porque este peca, dice el diablo, desde el principio. Ha estado pecando desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ya miramos la semana pasada que pecado es transgredir la ley. Es transgresión a la ley. Jesús vino y se manifestó para quitar el pecado, y en Él no hay pecado, sino que Él tomó nuestro pecado y nos hizo justos por su justicia. Entonces Juan dice aquí, no podemos nosotros vivir en pecado si hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador.
O sea, no puede permanecer viviendo en pecado y permaneciendo en Cristo a la vez. Eso es lo que él está diciendo aquí. El que peca realmente dice no conoce a Jesús. El que practica el pecado. Y otra vez, practica el pecado. No el que falla por debilidad y voluntariamente y peca, sino aquel que tiene por norma practicar el pecado. En 1 Corintios, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 6, versículo 15 y 19. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitará pues los miembros de Cristo y los hará miembros de una ramera? De ningún modo, dice. Luego fíjate lo que dice el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces Pablo dice lo mismo, si usted es cristiano no puede practicar el pecado, no puede estar viviendo de una manera que deshonra lo que usted dice ser. Y dice aquí que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios, y que ya no somos nuestros. Entonces si alguien está viviendo en pecado, viviendo de esta manera, en adulterio, en fornicación, en drogas, en mentiras, en engaños y constantemente, y es parte de su hábito, de su vida, Juan y el apóstol Pablo dicen lo mismo. No puede ser un hijo de Dios. No conoce realmente a Jesús. Fíjense, a veces se ha puesto una idea, a veces media extraña, de lo que es ser cristiano. Y Juan nos está aclarando. Al final de la Biblia nos está aclarando, ustedes tenían ideas extrañas, bueno, esto es lo que es ser cristiano. El que practica el pecado es del diablo, entonces no es cristiano. Practicar el pecado. Entonces debemos nosotros examinarnos aquí. Esto es un lenguaje bastante fuerte. Debería a nosotros servirnos como una advertencia para abrir nuestro corazón y ver qué está en nuestra vida. Alguien que está diciendo que es salvo, pero mientras vive en pecado, debe examinarse. Debe examinarse aquí. Fíjate, Juan está diciendo, usted debe tener cuidado con lo que usted dice, porque lo que usted dice debe ser consecuente con lo que usted hace. Entonces no es solamente lo que yo digo. Yo soy justo. No, bueno, haga justicia. Eso es lo que él está diciendo. Si no, usted otra vez confiesa algo que usted realmente no es. Y ya hemos mirado aquí en la introducción de esta carta, y usted lo puede mirar después, cuántas confesiones falsas hay en esta carta que la gente dice. Dice, ¿cómo podemos decir que tenemos comunión con Dios, pero estamos caminando en tinieblas? Dice, Juan, usted miente. Juan dice eso. Usted miente. Juan dice, si usted profesa decir que usted no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Entonces, cuando entendemos estas declaraciones, entonces uno dice, debe examinarse. Si decimos esto, si decimos conocer a Dios, entonces guardamos sus mandamientos. Ahora, vea qué es lo interesante. Juan nos dice aquí que él peca desde el principio. El diablo peca desde el principio. Siempre ahí. ¿Dónde está el origen del pecado? En el diablo. En Isaías 14, en los versículos de 12 al 15, el profeta Isaías, viendo ahí proféticamente, hablando acerca de este lucero de la mañana. Y de cómo cayó cuando él dijo en su corazón, yo seré, yo iré, yo me sentaré. Yo. ¿Se acuerdan que miramos la semana pasada que el centro del pecado está el egoísmo? Yo. Ahí está el centro. Bueno, de ahí es donde viene. Jesús le dijo esto a los judíos en Juan 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo,
Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son esos deseos? Dice. Él ha sido homicida desde el principio. Quería matar a Jesús. Desde el principio ha sido homicida. Y no ha permanecido en la verdad, o sea, es mentiroso. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, o sea, de él mismo está hablando. Él es el padre de mentira. Porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿dónde comenzó todo esto? Si usted se transporta en el tiempo, va al libro de Génesis, en el capítulo 3, ahí está donde inicia esto en la raza humana. Porque el pecado comenzó en el cielo. Ahí es donde se halló en ti maldad y fuiste arrojado por tierra, dice. Pero luego él vino a este mundo y comenzó a ir en contra de Dios. Y lo primero que él hizo fue atacar a esta mujer Eva. A estos dos personajes que estaban ahí. En donde Dios les había dado a ellos todo lo que ellos quisieran, menos de un árbol que podían no comer. O sea, podían y no podían. Pero fíjate, se fijaron en lo que no podían, teniendo el 99,9% para comer. Pero nosotros, ¿qué somos? Nos gusta lo que no podemos, ese 0,01%. Y es lo mismo que pasa con el veneno del ratón. Eso es, lo demás es nutriente, el resto te aniquila, te destruye. Y llegó Satanás y comenzó a sugerir. El Señor le había dicho, el día que comas del árbol vas a morir. Y comienza Satanás, donde Eva ahí no estaba tan empoderada en ese momento. Pero fíjense que es interesante, ella había sido hecha directamente por Dios. Directamente por Dios. Dios tomó de un costado al hombre y la formó. O sea, tenía todo el potencial, por decir, para obedecer a Dios. Y fue aquí y le dice a Eva, no vas a morir. Dios sabe que no vas a morir. Dios te miente, porque sabe que el día que tú comas de este árbol vas a ser como Él, vas a ser como una diosa. ¿Y a quién no le gusta eso? Bueno, y ahí comenzó a engañar. En Mateo 13 hay una parábola, que es la parábola de la cizaña y el trigo. Y debemos considerar eso. En la iglesia hay mucha cizaña aún. Hay mucha cizaña. Y la pregunta es, como los discípulos, ¿seré yo? Si usted se hace esta pregunta en ese momento, entonces usted tiene una falsa seguridad. No debería haber ninguna duda en el que ha creído en Cristo Jesús. No debería. Certeza es lo que debe haber, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. A lo mejor puede ser por el estilo de vida que estamos viviendo. Uno dice, wow, sí, parece. Y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, fíjense, de ahí viene todo ese proceso. Desde ahí en adelante el Satanás lo único que hizo fue eso, tratar de desvirtuar esa gracia, ese amor a Dios mismo delante del hombre. Le digo, no, en realidad Dios no te ama, porque si Dios te amara no te prohibiría esto. No te prohibiría aquello. Entonces es muy importante que usted y yo nos aseguremos de ese llamado y de esa elección que Dios nos ha hecho aquí. Usted puede estar haciendo todo lo que estos hombres estaban haciendo en Mateo 7, profetizando, haciendo milagros, sanidades, donando, haciendo todo eso y aún así vivir en pecado. Y el Señor le va a decir, no te conozco. No te conozco. Yo creo que ese es el mensaje para la iglesia hoy día. Para los cristianos. En este tiempo. Están jugando a ser cristianos. Viviendo una vida doble que al final los va a destruir. Los va a destruir, lamentablemente. Vea lo que dice Pablo en 1 Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo.
Pruébese cada uno a sí mismo. En 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, no se compare con nadie más. Pruébese usted. Yo me tengo que probar. No tengo que poner el estándar, no, yo tengo que verme cómo estoy, de acuerdo a qué espejo, al de la palabra de Dios. Ahí es donde yo debo estar. Yo creo que hay mucha gente que va a ser genuinamente engañada por Satanás, pensando que las cosas que estaban haciendo eran para el Señor y que estaban bien. Porque eso a veces les ayuda a justificar su estilo degenerado de vida que llevan. Hacemos cosas buenas, pero siguen viviendo en su estilo de vida que va en contra de Dios. Hay alguien que conoce nuestro corazón y es Dios, y David lo tenía muy claro. Vea lo que dice David en el Salmo 26:2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Ya, eso es oración. Llegar delante de Dios y decir, Señor, examíname. Pruébame. Muéstrame qué es lo que hay en mi corazón. Si lo hacemos, Dios lo va a hacer. Y tenemos que estar atendidos a la respuesta que vamos a recibir. Porque muchas veces nos vamos a dar cuenta que nuestra vida cristiana es realmente una vida religiosa. Una vida muerta. Una vida de apariencia. Y no una vida vivida en el Espíritu, guiada por Él. Y eso es hoy día lamentable. Si el Espíritu Santo fuera quitado de la iglesia, hoy día mucha gente ni siquiera se daría cuenta. No se darían cuenta. ¿Por qué? Porque van a seguir haciendo lo mismo. Hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, y piensan que eso es. Y no la obra de Dios y el Espíritu Santo de Dios, morando en nuestra vida. Y por eso dice aquí Juan, que para esto apareció, el versículo 8, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las obras del diablo? ¿Cuáles son estas obras? Bueno, ya hemos mirado aquí, él es homicida, él es mentiroso. ¿Ya? Jesús dice, cuando habla de sí mismo, está hablando de él, cuando está hablando de mentiras. ¿Ya? Padre de toda mentira. ¿Y de dónde comenzó esto? Desde el jardín del Edén, ya lo vimos. Y así ha seguido y así va a seguir. Pero si usted y yo nos pusiéramos a pensar hoy día, cómo el enemigo ha cuestionado la palabra de Dios, y a veces usted dice, no, es que lo dijo un profesional, lo dijo un intelectual, cuestionando la palabra de Dios. Véalo en la disciplina de sus hijos. Creemos más a los expertos, a los estudiosos, que a lo que dice la palabra de Dios. Y cuestionamos la palabra de Dios. Y eso es lo que Satanás trata de hacer, que el hombre cuestione la palabra de Dios y ponga por sobre la palabra de Dios la palabra del hombre. La palabra del hombre. Y la palabra del hombre lamentablemente dice que esa sabiduría no viene de lo alto. No viene de ahí. Desde el principio, desde lo más elemental, no, Dios sabe que no vas a morir. Come un poquito. ¿Y qué te va a hacer? Es más, te va a ayudar, te va a hacer como Él. Total, ni cuenta se va a dar. Cuestionando la palabra de Dios. Y hoy día es lo mismo. Cuestionamos la palabra de Dios. Se involucran en relaciones con personas que no son creyentes. Estás cuestionando la palabra de Dios. Estás escuchando la voz de ñaña. Sí. Es que el mundo, somos modernos y era otro tiempo. La palabra de Dios es viva y eficaz y útil para todo tiempo. Para todo tiempo. La gente comienza a cuestionar. No, pero si nos amamos, podemos tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Total, nos amamos. Y eso es lo que escuchan.
Los expertos lo dicen. Los especialistas lo dicen. Parece natural porque el mundo lo hace. Eso es lo que Satanás quiere. Que hagan lo que el mundo hace. Eso es lo que él vino a hacer. Y comenzó con Eva y lo trajo consigo para todos nosotros aquí. Y después cuestiona derechamente la palabra y le dice, come de este fruto porque no morirás. No morirás. Sino al contrario, serás como Dios. Serás sabio conociendo el bien y el mal. Vea lo bien que hemos hecho conociendo el bien y el mal. ¿Cómo tenemos el mundo? ¿Cómo lo tenemos? ¿Cómo tenemos la iglesia de Cristo? Entonces, engañados por completo. Y eso es lo que Satanás hace hoy. Su obra es cuestionar la palabra de Dios. Su obra es que usted cuestione el corazón de Dios en su deseo. Ah, pero es que Dios no creo que no quiera que yo sea feliz. Sí, puede ser feliz, pero nunca feliz en contra de la palabra de Dios. Eso es ser infeliz. Y eso te condena. Ese es el asunto. Y hoy día con todas estas ideologías que existen, ¿ya? Que gracias a Dios todavía podemos hablar de eso, va a llegar un día en donde no nos van a dejar hablar de eso. Y decir que es contrario. Pero hay muchos cristianos que están ahí, con estas ideologías modernas, que van en contra de la palabra de Dios, se van en contra del origen divino. Hombre, mujer, Dios lo creó así. Dios lo creó así. Pero no, hoy día vemos que no, es que es moderno. Soy la mujer del siglo XXI. Yo soy el hombre del siglo, no sé, ahí están los hombres no usando la autoridad que Dios les dio, su liderazgo. Y sus hogares se están destruyendo. Y eso es lo que el enemigo quiere. Cuestiona la palabra de Dios, cuestiona el amor de Dios, cuestiona el corazón de Dios. Total, yo tengo algo mejor para ti de lo que Dios tiene, porque Dios es un Dios de prohibición. ¿Cuánto hemos escuchado de eso? No, es que yo soy joven todavía para ser cristiano. Quiero hacer muchas cosas con mi vida. Como si siendo cristiano no pudiera, pero de la manera correcta. De lo que el Señor quiere aquí. Entonces, el corazón de Satanás es ese, que te vayas en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios. Y una vez que se vas en contra de la palabra de Dios, y una vez que te vas en contra del corazón de Dios, vas a romper la palabra de Dios, y ¿sabes lo que va a traer consigo? Condenación. Ay, mira lo que hiciste. ¿No decías que eras cristiano? ¿No decías que eras cristiano? O sea, Dios ya no te quiere. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a leer? ¿Para qué vas a orar? No te juntes con los cristianos, no es que ellos te van a producir convicción. Déjalo, si Dios ya te desechó. Eso es lo que hace. Entonces usted comienza a sacar cuenta. Si usted se está acercando o se está alejando. Porque cada vez que hacemos cosas que van en contra de la palabra de Dios, más nos alejamos. No es que más nos acercamos. Nos volvemos muy modernos, sí, modernamente nos vamos a ir al infierno. Lamentablemente es así. Comienza esta destrucción, que es lo último que hace. Te condena y te destruye. Ya te hizo irte en contra de la palabra de Dios, ya te hizo irte en contra del corazón y la voluntad y los deseos de Dios, y ahora que estás ahí te condena. Y una vez que te condena, lo que quiere es que tú te aísles para destruirte. Es lo que quiere. Y la gente a veces se pregunta en qué fallamos. En eso fallaron, en que perdieron la perspectiva de quién era realmente Cristo y a qué vino Él. Y pensaron que podíamos sobrellevar esto sin Él. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Qué va a destruir? Mata primero tu esperanza. Segundo, mata tu matrimonio.
si eres casado. Tercero, arruina la vida de tus hijos. Porque si tu vida está arruinada, tú vas a arruinar la vida de tus hijos. Los vas a llevar por el mal camino. El camino. A lo mejor está diciendo, usted está pensando que a lo mejor yo estoy hablando de que tomar cerveza, drogarse. No, un camino que va lejos de Dios. Que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Deja que tu hijo haga todo lo que quiera. Entonces yo soy moderno. ¿No? Va destruyendo. Quiere robarte tu alegría, quiere robarte tu razón de vivir. La razón de vivir del creyente, ¿cuál es? Cristo. Por eso le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Cristo, le dice el Señor. Comienza a destruirte. Y por último te destruye todo. Tu familia, tu vida, todo. Hay dos ejemplos para que usted vea cómo Dios, o cómo más bien Satanás, destruye la vida de una persona. Que no necesariamente tiene que ser endemoniado, pero ese es el efecto que produce en la vida de un hombre que deja a Dios y comienza a vivir en pecado. En el libro de Marcos, en el capítulo 5, está la historia ahí del endemoniado de Gadareno. Todos han oído esa historia, la hemos estudiado. Dice que el Señor vino y se encontró con este hombre aquí, que tenía un espíritu inmundo. Y dice que este hombre moraba en los sepulcros. Y nadie podía atarlo, o sea, nadie lo soportaba. Ni aún con cadenas. Y se flagelaba. Lo ataban. Vea la evidencia aquí. Y no necesitas llegar a un punto en ser como un endemoniado gadareno. Pero vea el desastre que ha hecho el diablo en la vida de este hombre. ¿Cómo lo llevó a este punto? Primero dice que este hombre ya estaba viviendo en sepulcros. O sea, lo alejó de su familia. El pecado te aleja de tu familia. Te aleja de tu familia. Te aleja de la sociedad. Le había hecho vivir de esa manera, en los sepulcros, en los cementerios. O sea, le hizo la vida miserable. Es eso lo que hace Satanás. Te hace tu vida miserable. Alejándote de todo lo que tú amas. Y a veces, sin darnos cuenta, sin ser endemoniados de Gadareno, nuestra vida a veces es miserable. O la sentimos así. Y a lo mejor puede ser, ¿por qué? Porque mi vida, mi relación con Dios no está correcta. Y el enemigo nos está jalando. Nos está jalando. Y Juan dice, examínese, a ver, ¿dónde está usted? El otro ejemplo está ahí en Marcos, el capítulo 9. ¿Se acuerdan la historia de este padre que vino a los discípulos para que sacaran de su hijo un espíritu inmundo? Cuando Jesús estaba ahí arriba en el monte de la transfiguración. Y cuando el Señor viene, estaban ahí discutiendo y le dice, hey, ¿qué pasa? Que traje mi hijo a tus discípulos y ellos no pudieron. Generación incrédula, le dice el Señor. ¿Hasta cuándo debe estar con ustedes? Le dice. Y vea el relato que este joven, este padre hace aquí. ¿Ya? Dice que este espíritu sacudía a su hijo con violencia. Y que donde quiera que lo tomaba le sacudía. Le hacía botar espuma, le hacía que crujiera sus dientes y se va secando. Vea, se va secando. Lo está destruyendo. Lo está matando. Y Jesús le dice, ¿desde cuándo le ocurre esto a tu hijo? Desde niño. Y vea, el versículo 22 de Marcos 9 dice, y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle. O sea, Satanás había controlado las funciones motoras del cuerpo de este niño, de este joven. Y vea lo que trató de hacer, destruirlo.
Y con estos ataques lo que hacía era arrojarlo al fuego. O sea, no tenía otra intención, no tenía la intención de hacerlo algo mejor, con más poder, más lindo, más hermoso. No, la intención de era destruir a su hijo. Bueno, es la misma intención que tiene Satanás sobre todos, destruirlos. No se confunda, Satanás busca destruir tu vida. Satanás busca que usted tome el camino que le conduce a la muerte. Eso es lo que él busca. Eso es lo que él ha buscado. Por eso el hombre, cuando comienza a decir hay caminos que a mí me parecen derechos, pero si tus caminos te parecen derechos y están en contra de la palabra de Dios, tengo que decirte que son caminos de muerte. El final es muerte. En Proverbios 4 nos dice. Por eso Jesús dijo, esto es lo que vino a hacer Satanás, a robar, a matar, a hacer una vida miserable. ¿Y qué hizo Jesús? Vino a dar vida. Pero te digo, hay mucha gente que a veces puede estar viviendo así, de una manera en la que hace ciertas cosas, pero vive miserablemente su vida, porque está viviendo pecado. Y no se da cuenta que lo que Satanás está haciendo es sacando su vida y destruyéndole. Y dice, no importa, yo hago esto, doy aquí, hago allá, ayudo, yo soy buena persona. Esa es la idea que todos tienen. Yo soy buena persona. Pero no somos salvos por ser buenas personas. Somos salvos porque somos pecadores. Y eso es parte de nuestra naturaleza. Si no, ¿para qué vino Cristo? Total, son buenas personas. Entonces a veces pensamos que por ser buenas personas es suficiente. No. Necesitamos tener a Cristo en nuestra vida. Recuerda, Satanás quiere destruir tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus relaciones. Eso es lo que quiere. Y cuando todo eso está fallando, tienes que comenzar a darte cuenta que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Es el enemigo. Porque eso es lo que él quiere hacer. Eso es lo que él ha hecho desde el principio. Eso es lo que él sabe hacer. Y es el mejor en hacerlo. Ve la humanidad. Ve el capítulo 6 de Génesis. Eso es lo que él hizo. Solo 8 fueron salvos. Solo 8. Todos los demás vivían según su camino y su camino los llevó a la destrucción. Entonces, gracias a Dios que Jesús vino a manifestarse para destruir esta obra del diablo. Eso es el gran regalo de Dios. Todo lo que usted vio es poder poner ese paño negro y ahora poner ese diamante donde va a relucir mucho más. Mucho más. Saber que esa es la obra negra, pero que hay un diamante que brilla más. Y es Cristo viniendo a destruir esta obra de Satanás. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener vida. Conocer realmente al Padre. Vea lo que dice Juan 11:27, Mateo 11:27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas, hablando Jesús, por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vea lo que Jesús está diciendo, he venido a revelar al Padre. Si usted y yo tenemos alguna pregunta del Padre, de cómo realmente es Dios, solo necesitamos mirar a Jesús. Eso es, ahí es donde está lo que usted y yo necesitamos conocer. Ay, pero si yo viera a Dios, ve a Jesús. En Juan, en el capítulo 14 de Juan, el Señor Jesús, antes de la crucifixión, les habló muchas cosas a los discípulos que ellos no entendían. De fijo no entendieron. Pero una de estas es, el Señor les dice, ¿sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Bueno, realmente no. ¿Por qué? Porque Felipe viene y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y es donde Jesús le dice, ¿tanto tiempo he estado con ustedes?
tanto tiempo contra ustedes y no me han reconocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues puedes decirme, muéstrame al Padre? O sea, lo que el Señor le está diciendo a Felipe, a estas alturas ustedes ya deberían conocer al Padre. 3 años y resto han estado conmigo y todavía no lo conocen. Acuérdate cuando yo dije en Juan 10, yo y el Padre uno somos. Pero ustedes todavía no me conocen. Acuérdate, Felipe es el primero a los que Jesús llamó en Juan capítulo 1. Vemos a Juan y a Andrés, que eran discípulos de Juan y fueron donde Jesús. Pero Felipe es el primero que Jesús lo llamó. Y le dijo, sígueme. O sea, este hombre estaba ahí desde el principio. Dice que el Señor fue a Galilea y vio a Felipe y le dijo, sígueme. Y la idea aquí de seguir haya significado en lo que busca. ¿Usted encuentra significado en lo que está siguiendo? ¿O no? Si está siguiendo cualquier cosa menos a Cristo, no lo va a encontrar ahí. Y vea lo que dice Felipe en versículo 45 de Juan 1. Felipe dice que fue donde Natanael y le dijo esto: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Vea lo que está diciendo aquí este hombre. Él está diciendo que vio a Jesús y en Jesús vio la fidelidad de Dios al cumplir las promesas. ¿Cuáles promesas? De que un día iba a nacer un niño. Un niño no se dado, Isaías 9:6. Ahí estaba el cumplimiento. Jesús es ese hijo que había nacido en Belén. Y esto es lo que Felipe conocía en este momento. La fidelidad de Dios al cumplir su escritura en Cristo Jesús. Luego, en el capítulo 6 de Juan, otra vez Felipe, el Señor le dice, vea, toda esta multitud, ¿se acuerdan la multitud de la gente que tenía hambre? Y Jesús dice, vamos a darles de comer. ¿De dónde vamos a comprar pan? Como para que todos estos coman. Sabemos que Jesús lo estaba diciendo para probar. ¿Y qué hace Felipe? Felipe le dice, Señor, 200 denarios no es suficiente. Debemos trabajar todo el año y no vamos a poder alimentar a esta gente. Es mucha la gente aquí. Aquí entre todos no hacemos esa cantidad. Ni en una mega iglesia van a hacer esa cantidad. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué es lo que tienen? 5 panes de cebada y 2 peces, ¿se acuerdan? Y el Señor oró, lo multiplicó. ¿Y qué ocurrió? Dice que el Señor le dice, recojan todo lo que ha quedado. Y Felipe y los discípulos tomaron 12 cestas, dice que las pusieron y eso fue todo lo que sobró. Ahora, cuando Jesús estaba ahí con ellos, Jesús les dice esto en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Obviamente no estamos hablando de lo físico. Jesús estaba mostrándole una verdad profunda a estos hombres. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Felipe vio revelado el ministerio de Jesús en esto. Esto es lo que yo vine a satisfacer el hambre que todo ser humano tiene. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Muriendo en la cruz. Por eso dice, y todo el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, en Juan Jesús habló y Felipe escuchó que el ladrón viene a robar, a matar y destruir. En Juan 10:10. Pero también Juan nos dice que Felipe escuchó que él vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. Eso es lo que Jesús vino a hacer. No vino a restringirte, no vino a esclavizarte, Él vino a darte una vida abundante y plena en Él. A satisfacer todas esas necesidades que nosotros tenemos y que solo Él puede llenar.
Pero el mundo y Satanás te ofrece todo eso para que tú te distraigas, te distorsiones, pierdas la perspectiva de quién es Él. ¿De quién es Él? Luego en el capítulo 12 de Juan, Felipe otra vez ahí con el Señor, ¿ya? Dice que vinieron unos griegos que querían ver a Jesús. Dice que estos griegos vinieron a adorar en la fiesta. Ya estaba la Pascua, acuérdense. Ya estaba ahí. Y que es interesante que estos hombres vinieron a adorar, pero antes de eso ellos querían ver a Jesús. Tenían ese deseo de ver a Jesús. Entonces, la verdadera adoración tiene que ver con eso, con ver a Jesús. No puede haber verdadera adoración si tú no ves a Jesús. No símbolos, no nada de eso, no, a Jesús. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Felipe con Andrés, ¿ya? Encontró a Andrés, dijo, vea, estos hombres quieren ver a Jesús. Y entre Andrés y Felipe llevaron a estos hombres donde Jesús. Y Jesús declaró varias cosas aquí en esta porción de Juan 12, versículos 23 al 32. Y dice, y ellos escuchando, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cómo iba a ser el Hijo del Hombre glorificado? Muriendo en la cruz. Eso es. No puede ser exaltado, glorificado si no mueres primero. Entonces Jesús va a mostrar el modelo. Y eso es lo que Él va a hacer. De cierto os digo, dice ahí en Juan, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces Jesús dice, yo vine a morir, a dar mi vida, para que ustedes puedan tener todo lo que ustedes necesitan, vida eterna, porque ustedes no la pueden conseguir. Y además voy a satisfacer todas esas necesidades que ustedes tienen. A saciar esa sed que nadie puede llenar, solo yo puedo llenar. Pero para que eso ocurra, yo necesito morir a la cruz. Para deshacer esa obra que el enemigo está haciendo, que es llevarte lejos de Dios. Para buscar satisfacer lo que nadie puede darte. Solo yo. Pero también ahí en el versículo 27 de Juan 12, dice que Jesús hace esta revelación. Ahora está turbada mi alma. Vea lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo, Señor, líbrame de ir a la cruz. Si hay una manera diferente, Señor, sácame de esto. Lo terrible hubiera sido que hubiera terminado el pasaje ahí. Pero no termina ahí. Más dice, para esto ha llegado a esta hora. Para esto he llegado hasta este punto. ¿Para qué? Para morir. Él vino a revelar el deseo redentor del Padre. No el deseo destructor, ya dijimos. Yo no vine a condenar al mundo, no. Él vino a mostrar a la humanidad al Padre Redentor. Porque el Padre envió al Hijo. Es lo que Él vino a hacer. Y está aquí en este punto. Y ahí es donde se escucha esta voz, dice versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En la cruz. Las 3 veces que Jesús se escuchó la voz del Padre hablando, esta es la tercera y última antes de ir a la cruz. Una en su bautismo, otra en la transfiguración y la tercera en esta. Momentos antes de ir a la cruz. Sí, será glorificado. No puede pasar esa copa de ti, tienes que tomarla. Porque si no, esta gente va a ir hacia la destrucción. Si no, no van a poder tener comunión conmigo. Ese es el propósito por el cual Él vino aquí. Y ellos vieron ese trabajo en armonía entre el Padre y el Hijo. No había algo diferente. Por eso Jesús le dijo a Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Es el mismo. Mismo deseo. Salvar al hombre. De tomar a estas personas que han sido destruidas en sus vidas probablemente, sin esperanza. Él vino a restaurar, a salvar, a dar vida.
vida plena y abundante. Eso es lo que Él vino a hacer. ¿Qué trajo el pecado al mundo? Destrucción. ¿Qué trajo Jesús al mundo? Vida. Eso es lo que Él vino a dar. Por eso Jesús lloró sobre Jerusalén cuando lo rechazaron. Lo rechazaron. Porque Él no solo sabía lo que iba a venir, pero Él también, yo soy el Mesías. No han sabido discernir el tiempo. Y ustedes siguen en lo mismo. 1 Juan 3:1 nos dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Bueno, aquí está reflejado. Satanás quiere distorsionar nuestra visión de Dios. Dice, no, Dios no nos ama porque nos impide ser felices. No, Dios nos ama. Y Él vino a revelar el corazón del Padre aquí, de ese amor por sus hijos, para que usted y yo pudiéramos vivir en vida plena y abundante, en Cristo Jesús. Satanás te va a llevar siempre a tomar decisiones que van a arruinar tu vida. Si no oras, si no pides dirección, Satanás siempre va a tratar de engañarte. Y que tú tomes decisiones que van a destruir tu vida. Pero Jesús vino a reconstruir todo eso. Todo lo que estaba destruido, Él lo vino a reconstruir. Él vino a hacer nuevas todas las cosas. Esa es la obra de Dios. Pero mientras no entendamos nuestra condición, va a ser muy complicado que Él trabaje en nuestra vida. Cuando yo entiendo cuál es mi condición. Vea, yo estaba muerto, ahora estoy vivo. Yo estaba perdido y ahora he sido hallado y he encontrado libertad. Esto es lo que el Señor vino a hacer. No tenía ninguna esperanza y el Señor ahora nos ha dado esperanza. Culpables, sí, pero ahora hemos sido liberados. Para eso vino. Para eso vino. ¿De qué? De mi manera de pensar, no, de la obra de Satanás. De Satanás. Aquí. Verdadero significado de la Navidad es ese. A eso es lo que Él vino. A darnos esa libertad que nadie nos podía dar. A darnos vida porque estábamos muertos. A darnos libertad porque estábamos esclavos del pecado. Una vida plena y abundante. Cuando realmente entendemos esto, podemos realmente celebrar la verdadera Navidad, sabiendo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces Jesús vino a destruir la obra del diablo, pero también vino a deshacer la obra del diablo. Ya miramos la semana pasada que Él quitó la pena, Él pagó el precio, la presencia, eliminado y limpiado el pecado, pero también el poder. Somos liberados, ya no nos controla. Y todo esto es para quien habla el corazón. Todo eso es para el que diga, Señor, aquí estoy. El Señor va a hacer eso. Y cuando eso sucede, su vida va a cambiar. Dios comienza a hacer una obra en nosotros. Entonces, ¿cómo va a cambiar mi vida? ¿Voy a ser más rico? ¿Voy a ser...? No. Va usted a comenzar a experimentar un cambio que va desde dentro hacia afuera. Y va a Dios a transformar su vida. Porque nosotros, ¿qué queremos? Que Dios transforme nuestras circunstancias. No, Dios quiere transformar nuestro corazón. Por eso dice, para terminar, fíjese, versículo 9 de 1 de Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Nacidos de Dios. 6 veces Juan usa esto. Y Juan lo escribe también en capítulo 3 del Evangelio de Juan. Cuando hablaba con Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Entonces, nacer de nuevo significa que nacemos del Espíritu. Y el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Es cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo y Él coloca su Espíritu Santo dentro de nosotros. Esa naturaleza, esa simiente nueva. En nosotros. Por eso Juan dice aquí, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. O sea, no puede vivir en pecado, acuérdense, ese es el contexto aquí.
Entonces, las personas que han nacido de nuevo no pueden vivir en pecado. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo produce convicción a nuestra vida. Y cuando ya nosotros no sabemos qué hacer con el pecado, entonces nos arrepentimos. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ya de aquí en adelante ya no puedes estar feliz de aquí, con la mitad allá y la mitad acá. No, o estás completamente en Cristo o estás lejos, o si no vas a ser una vida miserable. Miserable, tratando de aparentar lo que no somos. El Espíritu Santo produce esa alarma en nosotros. Ahí. Entonces, quien nace de Dios no vive en pecado. Dice, ay, usted me está juzgando. No, si yo veo tu vida y tú ves mi vida, ¿qué quieres que diga? ¿Ah? Si eres alcohólico o si estás todavía en adulterio, en esto y nosotros sabemos que te digo que vas a ir al cielo, no te puedo decir eso. No sería un buen vigía, un buen atalaya. Tu sangre caería sobre mí. Y usted a lo mejor como creyente está, es que no quiero. No, si hay una persona que está en amor, dígaselo. Se va a ir al infierno, pero en amor te lo digo. Si no se arrepiente. No, pero Dios te da eso para poder comunicarlo. ¿Se acuerda Juan el Bautista? Generación de víboras, ¿qué les enseñó a ustedes a huir? Juan no era muy políticamente correcto, ¿verdad? Pero les dijo la verdad. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Hijitos, otra vez, que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe. Tarde o temprano se va a revelar lo que somos. Una ciudad que se encuentra sobre una colina no se puede ocultar. No lo puedes ocultar. ¿Eres un hijo de Dios o no? Tarde o temprano eso va a salir. Por eso dice, ámense unos a otros, no como Caín. Caín es el reflejo de los asistentes de hoy día, las iglesias modernas. Tienen religión, pero no tienen una relación real con el Señor. Fíjate, ¿quién era Caín? ¿Caín qué hizo? Llevó un sacrificio. ¿Ya? Llevó una ofrenda al altar. Tenía apariencia, tenía un corazón, como que un corazón correcto. Pero cuando vio que Dios aceptó la de su hermano, sencillamente fueron revelados. Lo que él decía hacer y lo que estaba en su corazón se reveló. ¿Qué es lo que dice aquí? Que él era injusto. ¿Dónde va a salir lo que realmente tú eres? En los momentos de adversidad, de decepción, de tribulación. Ahí realmente va a salir lo que está en nuestro corazón. Cuando somos desechados, nos va a llevar a como este hombre llevó y mató a su hermano. Yo no te digo que tú vas a matar a tu hermano, pero vas a estar viviendo algo que no es real. Por eso el Señor vino a restaurar lo que estaba roto, a hacer algo nuevo. No dijo voy a ponerle esta cosita aquí y esta aquí, no, todo nuevo. He aquí en Él son hechas nuevas todas las cosas. Entonces, ¿cuál es la confianza que tenemos? Satanás vino a destruir, Jesús vino a dar vida. Si tú tienes a Cristo Jesús, tienes vida, tienes libertad, tienes poder dado por Él. Y además puedes vivir una vida plena y abundante entregada a los demás, porque eso es una vida plena y abundante. Una vida plena y abundante entregada para mí no tiene sentido. Una vida que se da para los demás, que se entrega con amor a los demás. Si realmente lo estás meditando y diciendo dónde estás, yo creo que es un tiempo de orar. Y Señor, perdónanos. Es un tiempo. Acuérdate, las convicciones del Espíritu Santo. Es del Espíritu Santo aquí. Y si no estamos realmente recibiendo a Cristo, estamos perdiéndonos el regalo
y el verdadero sentido de la Navidad este año. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor y oramos, Señor, para que nos ayudes a poder examinar nuestra vida. Ayúdanos, danos, Señor, ese discernimiento a cada uno. ¿Dónde estamos? Podemos encontrar muchas excusas, muchos justificativos, Señor. Pero si nos estamos alejando de ti, esa es la señal de que no está bien nuestro corazón contigo. Debemos, Señor, dejar de pensar en lo que los demás nos han hecho y comenzar a examinarnos a nosotros y ver lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros estamos haciendo, que va en contra de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción y llevándonos a ese lugar en donde podemos realmente estar seguros, en ese lugar en donde podemos encontrar perdón, limpieza, restauración, sanidad. Es en la cruz, a tus pies humillados. En esta mañana, Señor, te pedimos que nos perdones. Y cada uno de ustedes ahí en su corazón, no te voy a pedir que levantes la mano ni nada de eso, sino que pídele perdón al Señor si tú sabes que tienes que pedirle perdón. No dejes pasar esta oportunidad. Ora al Señor. No dejes de buscar, deja de buscar justificativos y dice, Señor, perdóname y ayúdame. Y lo más grande de esto es que Él está ahí dispuesto siempre. Venid a mí, todos los que estáis cansados, trabajados, atribulados. El que tenga sed, venga a mí y beba. Si creemos en Él, recibimos perdón. Recibimos limpieza, fortaleza. Esa vida plena y abundante. No acalles la voz del Espíritu en tu corazón. Y ve a la cruz y pide perdón. Es la obra que el Señor vino a hacer. Oramos, Señor, y te damos gracias por tu bondad. Te pedimos, Señor, por los enfermos, para que tú sanes, Señor. A los que tienen necesidad de trabajo, que proveas trabajo, Señor. A los que están cansados, fortaleza. A los que están tristes, consuelo. A aquellos que están desanimados, Señor, que enciendas, Señor, ese fuego. Y oramos, Señor, para que tú nos llenes con tu Espíritu, Señor, en esta mañana. Que realmente podamos salir de aquí en esta mañana llenos de ti. No de una emoción, sino de la presencia plena y completa de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, en esta mañana. Oro, Señor, y te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.